Denise Holloway deslizó el papel sobre la mesa como si me estuviera ofreciendo un menú del almuerzo, no partiéndome la vida por la mitad. Este es tu nuevo salario, dijo. Bajé la vista una vez, y luego otra. Mismo cargo, mismas cuentas, mismas responsabilidades, la mitad del sueldo. ¿Lo que dije antes de poder contenerme? ¿Un recorte del 50%? Ella ni parpadeó. Esa es la estructura revisada. La sala se sentía demasiado limpia, demasiado silenciosa. Cristal esmerilado, una planta muerta en la esquina, Colleen Mercer, de Recursos Humanos, sentada al lado de Denise con una carpeta en el regazo y la mirada cuidadosamente puesta en cualquier sitio menos en mí. Mantuve la mano plana sobre el papel para que no vieran tensarse mis dedos. Denise entrelazó las manos. Si esta compensación ya no te sirve, encontraremos a alguien que te sustituya. Esa fue la frase. No la cifra. La cifra era cruel. Esa frase era el insulto. Me llamo Marle Bennett. Tengo 47 años y había pasado los últimos 9 años asegurándome de que los clientes se mantuvieran tranquilos mientras todos los demás dentro de aquella empresa estaban demasiado ocupados interpretando su teatro ejecutivo como para hacer el trabajo de verdad. Volví a mirar a Denise. No estaba enfadada, solo tenía claridad. Entonces sonreí. No una sonrisa cálida. Tampoco una rota. Solo de esas que aparecen cuando alguien dice en voz alta la parte que normalmente se calla y no se da cuenta de lo que acaba de confesar. Entonces espero que encuentres pronto a la persona adecuada, dije. Colleen se movió en la silla. La expresión de Denise apenas cambió. Pero lo vi. Ese pequeño destello que tiene la gente cuando una reunión no sale como la habían planeado. Recogí el papel. Me puse en pie y me fui antes de que cualquiera de las dos pudiera reformular el momento y convertirlo en algo educado. A mitad de camino hacia la puerta, volví a bajar la vista una vez más. El formulario salarial mostraba el código interno de puesto equivocado bajo mi cargo. Transcript API creativo. ¿Estás creando una app de inteligencia artificial con datos de YouTube? API de transcripciones de YouTube. Texto listo para modelos de lenguaje en una sola petición GET. Pruébalo gratis, sin tarjeta. Entonces, ¿por qué ya habían preparado documentación para un puesto que no me habían dicho que me iban a quitar? Y como siempre, por miedo, algunas historias se cuentan para revelar la verdad escondida dentro de juegos de poder demasiado familiares. Fui directamente a mi despacho y cerré la puerta sin llamar a nadie. Ni a una amiga, ni a un abogado, ni me quedé mirando dramáticamente por la ventana. Aún no necesitaba consuelo. Necesitaba estructura. Mi portátil seguía abierto desde aquella mañana. 3 paneles repartidos por la pantalla como el latido que yo había estado manteniendo con vida para gente que creía que eran los títulos los que hacían el trabajo. El más importante era la migración empresarial prevista para cerrar el trimestre, 3 cuentas estratégicas, un marco de transición compartido y más ingresos ligados a ese despliegue de los que Denise probablemente imaginaba cuando me deslizó aquel papel como si estuviera recortando material de oficina. Yo misma construí la lógica del traspaso después de la adquisición. No la versión del PowerPoint. La real. La secuencia que evitaba que legal, operaciones, informes para clientes y escaladas chocaran en la misma semana y nos hicieran parecer incompetentes a todos. Por eso esas 3 cuentas se mantuvieron estables mientras el resto de la división seguía fingiendo que la confusión era una estrategia de crecimiento. Puse el formulario salarial junto a mi calendario de proyectos y empecé a revisar fechas. Fue entonces cuando la forma de todo se volvió clara. No me habían recortado el sueldo en un trimestre flojo. No habían actuado después de una transición limpia. Lo habían hecho justo antes de la fase más sensible del despliegue. Cuando desde fuera el trabajo parecía tranquilo, pero cada pieza en movimiento seguía dependiendo de la persona que sabía por dónde podían abrirse las costuras. No era una decisión salarial. Era un plan de extracción. O aceptaba la mitad y aún así lo sacaba de la parte peligrosa, o me marchaba y ellos se quedaban con todo el sistema que pudieran arrancarme antes de que la sala se diera cuenta de lo que había cambiado. Entonces recordé algo enterrado en lo más profundo del mayor contrato con el cliente, un apéndice operativo que la mayoría de los ejecutivos nunca leía 2 veces.
Si cambiaba la persona estratégica principal sin la aprobación del cliente, el despliegue podía pausarse para una revisión formal. Ellos creían que estaban recortando a una sola empleada. Acababan de rozar una cláusula que podía congelar el mayor despliegue del trimestre. Aquella noche no me serví una copa y no llamé a nadie para contarle lo insultada que me sentía. Preparé la cena, despejé la encimera y volví a abrir el portátil. El teléfono sonó mientras revisaba las notas de transición. Ya no tenía ninguna razón para arreglarles las cosas a quienes acababan de intentar pagarme menos y seguir quedándose con mi rendimiento. Nolan Pierce, antiguo director senior de implementación, lo bastante inteligente como para haberse ido 8 meses antes. Bueno, dijo, eso se ha movido rápido. Me recosté en la silla. ¿Qué se ha movido rápido? ¿Tu supuesta reorganización? La gente ya está hablando. Claro que sí. Una noticia así nunca se quedaba dentro del edificio. Se filtraba por recursos humanos, finanzas, proveedores, exempleados y reclutadores antes de que los ejecutivos siquiera terminaran de felicitarse por haber sido tan decisivos. Nolan no perdió el tiempo. Warren sigue queriéndote. Warren Pike me lo había pedido 2 veces antes. Una después de la adquisición. Otra 6 meses más tarde, cuando la primera gran cuenta empezó a tambalearse. Dije que no las 2 veces. La lealtad puede hacerte parecer noble, justo hasta que te hace parecer tonta. ¿Puedes ponernos en contacto?, preguntó Nolan. No, dije. Ya tengo su número. Warren respondió a la segunda llamada. Sin asistente, sin filtros, solo un tranquilo, Marle. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. No llamo para que me rescates, dije. Y no llamo para llevarte nada que no sea mío. No te lo pediría. Si me voy, habrá movimiento. No porque yo lo impulse, sino porque el mercado detecta la inestabilidad. Si quieres estar preparado, monta ahora mismo una célula de transición. Nada de robos sucios, nada de campañas de presión, nada de maniobras por detrás, solo capacidad. Cuando los clientes empiecen a hacer preguntas, respóndeles con limpieza. Guardó silencio un instante y luego soltó una risa baja. No de diversión. De impresión. Esto no era una entrevista de trabajo. Él lo sabía. Yo también. ¿Cuántos días hasta que se den cuenta de a quién acaban de recortar?, preguntó. Menos de una semana, dije. A la mañana siguiente entré en la oficina a mi hora, llevando café y el portátil como si no hubiera pasado nada. Esa era la forma más fácil de moverse por un edificio lleno de observadores. No corras. No fulmines con la mirada. No le des a la gente una cara que luego puedan narrar a su manera. Me senté. Abrí los sistemas a los que aún tenía acceso y empecé por el código de puesto equivocado en el formulario de compensación. Las cosas pequeñas dicen la verdad más rápido que los discursos. Un código erróneo, un cargo que no cuadra, una solicitud de acceso enviada demasiado pronto. 20 minutos después encontré el primer hilo limpio, un perfil en borrador para Elise Bass. Aún no estaba activo, aún no era público, pero ahí estaba. Medio construido en el directorio de la organización con permisos pendientes ligados a la estructura de mis clientes. Luego vino el rastro del calendario, sesiones de sombra bloqueadas, puntos de control de incorporación, ventanas de formación interna, mis ventanas de formación. Miré la pantalla y sentí cómo encajaba la versión de profesionalidad de Denise. No había amenazado con sustituirme. Ya había elegido a mi sustituta y contaba con que yo mantuviera todo estable el tiempo suficiente para enseñarle a esa sustituta dónde estaba cada cosa importante. Esa era la parte más sucia. No el recorte salarial, ni siquiera la mentira. La suposición de que yo ayudaría a entregar mi propia silla porque habían envuelto el cuchillo en lenguaje corporativo pulido. Guardé lo que tenía permitido guardar, correos de cambio de puesto, solicitudes de acceso, registros de programación. Nada de cara al cliente, nada confidencial. Solo lo suficiente para preservar la cronología si más tarde alguien intentaba fingir que todo esto había sido espontáneo. No me enfrenté a Denise. Todavía no.
La gente como ella es más fuerte en las reuniones y más débil frente a una secuencia. Y una vez que vi a Elise Bass ya colocada en mi asiento, entendí algo frío y definitivo. Denise nunca había tenido pensado negociar. Solo pensaba utilizarme el tiempo suficiente para formar a la mujer que ocuparía mi lugar. Denise y Kalin me hicieron volver justo antes del almuerzo. Las mismas paredes de cristal, la misma temperatura medida, la misma representación de autoridad serena que usa la gente cuando cree que el papeleo ya ha hecho por ellos el trabajo pesado. Denise me dedicó una sonrisa tensa. Queríamos retomar esto como una oportunidad para alinear expectativas. Otra vez esa frase. El lenguaje corporativo siempre se veía más feo cuando intentaba disfrazar el desprecio. Me senté, dejé mi carpeta sobre la mesa y mantuve la voz firme. Solo necesito confirmar una cosa. Se trata de un recorte salarial del 50% con efecto inmediato y sin reducción de funciones, cuentas ni entregables. Correcto. Denise entrelazó las manos. Esa es la estructura revisada. Asentí una vez y deslicé mi carta sobre la mesa. Entonces esta es mi renuncia, con efecto inmediato. Los ojos de Kalin bajaron tan rápido que casi parecieron golpear la alfombra. Denise no cogió la carta al principio. Solo me miró como si acabara de salirme de un guión que ya había ensayado. No puedes hablar en serio, dijo. Hablo lo bastante en serio como para leer mi contrato. Toqué con el dedo la cláusula que había impreso y subrayado. Cambio sustancial en la compensación. No se requiere preaviso. Fue entonces cuando Kalin por fin levantó la vista. Y lo vi reflejarse en su cara. No era simpatía, era riesgo. Denise se recostó en la silla. El mercado no va a esperarte, Marle. No, dije. No lo hará. Me puse en pie, me abotoné la chaqueta y recogí mi carpeta. No me llevo archivos. No me llevo datos. Me llevo la parte a la que nunca supiste ponerle precio. Criterio, confianza, memoria institucional. Y entonces me fui. Para las 3 de la tarde, mi correo interno de despedida ya había desaparecido. Limpio y profesional. Sin culpas, sin drama, sin ningún cabo suelto que Denise pudiera agarrar y retorcer. Probablemente pensó que lo peor ya había pasado. No era así. Menos de 2 horas después de que saliera del edificio, la primera pregunta de un cliente llegó a su bandeja de entrada. ¿Por qué habían cambiado a la responsable estratégica sin previo aviso? La primera grieta real no vino de dentro de la empresa. Vino de un cliente que tenía todo el derecho a hacer la pregunta que Denise había esperado que nadie hiciera aquella semana. ¿Por qué me habían apartado sin un protocolo de transición? No me enteré por chismes. Lo supe porque la cuenta ya había escalado por la cadena formal. Y para entonces, el lenguaje había cambiado. Ya no era confusión. Era preocupación. De la clase que se copia al departamento legal. Denise adelantó la entrada de Elise Bass en la llamada con el cliente antes de lo previsto. Probablemente esperando que la seguridad disfrazara la falta de experiencia. No funcionó. Elise conocía la presentación. No conocía la estructura que había debajo. Ni los puntos de dependencia, ni la secuencia de informes, ni las cosas que preguntan los clientes cuando ya no están poniendo a prueba la competencia, sino la continuidad. En cuestión de minutos, el ambiente cambió. Elise tropezó. Denise intervino rápido e intentó suavizarlo. Esto es simplemente una realineación de liderazgo, dijo. Con ese tono pulido que usan los ejecutivos cuando creen que las palabras pueden correr más rápido que las consecuencias. No podían. El abogado del cliente pidió revisar el apéndice operativo. Ese fue el momento en que la cláusula que yo me había callado dejó de ser teoría. Un cambio en la persona estratégica clave sin la aprobación del cliente activaba una revisión formal. El despliegue pasó a estado pendiente antes siquiera de que la llamada terminara de enfriarse. Sin música dramática, sin gritos, solo un correo sereno que hizo más daño que cualquier discurso furioso. Dentro del edificio, Finanzas por fin despertó. Un retraso en el despliegue significaba retraso en el reconocimiento.
Retraso en el reconocimiento significaba presión sobre el trimestre. Y la presión sobre el trimestre hacía que personas con cargos más altos que Denise de repente quisieran detalles. Ella seguía diciéndole a la gente que Elise crecería dentro del puesto. Pero los correos dejaron de sonar técnicos y empezaron a sonar sospechosos. Y cuando Trent Barrow vio la línea, pendiente de revisión del cliente por cambio de liderazgo, entendió que esto no era una vacante. Era un evento de riesgo. Para cuando le pidieron a Elise Bass que dirigiera por su cuenta una llamada estratégica con un cliente, el problema ya no era si estaba nerviosa. Era si Denise tenía idea del tipo de silla que había intentado llenar. El cliente empezó con educación. Actualizaciones de estado, cronograma, continuidad, cosas normales. Elise manejó los primeros 2 minutos bastante bien, porque conocía la capa de presentación. La versión pulida que la gente muestra cuando quiere que un programa parezca estable visto desde 30.000 pies de altura. Luego las preguntas se pusieron serias. ¿Cuál era la ruta de escalado si la secuenciación de la integración se desviaba entre regiones? ¿Quién asumía la gobernanza si las dependencias de informes entraban en conflicto durante la superposición de fases? ¿Qué contingencia se había aprobado si la continuidad se rompía durante el traspaso? Ahí fue donde Elise empezó a buscar palabras en vez de respuestas. Esa diferencia se oye al instante. Y los clientes también la oyen. Denise interrumpió para salvar la llamada. Pero lo empeoró. Seguía enmarcándolo todo como una transición de personal, una renovación de liderazgo, una decisión interna rutinaria. El cliente ya no estaba preguntando por personal. Estaba preguntando si la empresa seguía entendiendo la máquina que intentaba vender como estable. Para esa misma tarde, el resumen interno de riesgo ya había cambiado de tono. Esto ya no era una interrupción manejable. Trent Barrow recibió el memorando de exposición actualizado, y al anochecer Howard Kessler, el presidente del consejo, ya había sido informado porque el impacto potencial había superado el umbral que los consejos no ignoran cuando hay ingresos sensibles al trimestre de por medio. Mientras tanto, Warren Pique ya había terminado de preparar el lado receptor. Nolan estaba colocado. La célula de transición estaba lista. Yo seguía manteniendo mi línea limpia. No llamé a clientes. No hice propuestas. Solo respondí cuando ellos contactaban por los canales adecuados. 2 de ellos ya lo habían hecho. Denise dijo una vez que encontrarían a la persona adecuada para reemplazarme. Ahora la propia sustituta se estaba convirtiendo en la prueba más clara de que Denise nunca había entendido el puesto que intentaba sustituir. Cuando Howard Kessler intervino, la sala dejó de preocuparse por el tono. Ese fue el primer cambio útil. Convocó una reunión de emergencia con Denise, Trent, el departamento legal y Kalin. Y por lo que más tarde supe, la reunión se puso fea muy rápido. No ruidosa, no caótica, sino precisa, de la manera en que siempre lo es el daño corporativo serio cuando las personas adecuadas por fin se dan cuenta de que el mal juicio de alguien ya ha pasado del terreno del personal al de la exposición. La pregunta ya no era si yo había sido difícil, emocional, inflexible, o cualquiera de esas etiquetas vagas que usan los directivos cuando quieren aplastar la competencia y convertirla en actitud. La pregunta era mucho peor. ¿Quién aprobó un recorte del 50% en la compensación de una responsable estratégica crítica para el cliente, a pocos días de un despliegue sensible para el trimestre? Kalin fue arrastrada al asunto porque la documentación no respaldaba la versión de Denise. La maniobra no se había materializado de la noche a la mañana. La cadena de correos, el momento de las solicitudes de acceso, el calendario de acompañamiento vinculado a Elise, todo apuntaba a la misma fea verdad. Esto se había preparado de antemano. El departamento legal vio el siguiente peligro de inmediato. Si el cliente interpretaba el cambio de liderazgo como una tergiversación de la gobernanza, si creía que la empresa sabía que existía un riesgo de continuidad y aún así lo minimizó, el daño no se detendría con un solo despliegue retrasado. Podía extenderse a preguntas más amplias de confianza, y ahí es donde la pequeña arrogancia ejecutiva se vuelve cara. Trent confirmó que el efecto financiero ya empezaba a notarse. Denise intentó defenderse de la forma en que siempre lo hace la gente como ella. Todo el mundo es reemplazable. Esa frase cayó fatal.
No porque fuera cruel, sino porque era estúpida. Le dijo a toda la sala que ella seguía creyendo que esto iba de plantilla, no de función. Howard les dijo que se pusieran en contacto conmigo y evaluaran si aún se podía estabilizar la situación. Nadie sonaba convencido de que yo fuera a decir que sí. Así que Denise llamó para hablar de opciones. La dejé terminar. Entonces dije, con la misma calma de siempre, espero que hayas encontrado a la persona adecuada. La segunda ola golpeó antes de que la primera siquiera se hubiera asentado. Un cliente pausó formalmente el despliegue. Otro abrió una revisión del proveedor. Esa era la diferencia entre la vergüenza y el daño. La vergüenza se queda en reuniones, o el daño queda documentado. Esa misma mañana, Warren Pike anunció que yo dirigiría la nueva división de transiciones estratégicas de Stormwell. El comunicado fue breve, limpio, sin tono triunfal, sin golpes baratos contra mi antigua empresa, solo el detalle suficiente para decirle al mercado exactamente lo que había pasado sin necesidad de decirlo en voz alta. Yo no estaba a la deriva. Había aterrizado en un lugar más fuerte. Para entonces, el consejo ya había terminado de vestir la decisión de Denise con el lenguaje que realmente merecía. Fallo de gobernanza. Sin aprobación del impacto en clientes, sin revisión legal del riesgo, con pruebas claras de que se había preparado una vía de reemplazo antes de presentar el cambio de compensación como si todavía estuviera en discusión. Esa última parte importaba. Una mala decisión es una cosa. Una escenificada es otra. A Denise la despojaron del control de la división mientras se resolvía la acción final. A Kalin la apartaron de los asuntos estratégicos de personal. A Elise la retiraron discretamente del puesto de reemplazo que nunca había estado preparada para ocupar. Trent tuvo el trabajo miserable de actualizar el daño trimestral esperado, algo que siempre suena más limpio sobre el papel de lo que se siente en una sala de consejo. Yo no volví. No negocié. No le ofrecí a nadie el consuelo de mi perdón. Solo acepté hablar con los dos clientes que se pusieron en contacto por los canales adecuados después de que mi cambio se hiciera público. Eso fue todo. Sin gira de venganza, sin regodeos, solo estructura. Denise pensó que un recorte del 50% humillaría a una sola empleada. Al final de la semana, se había convertido en la decisión que obligó a todo un consejo a mirarla y hacer la única pregunta que importaba. ¿Por qué hiciste esto siquiera? Unas semanas después, Denise Holloway ya no estaba. No la reasignaron, no la trasladaron en silencio. Se fue. Después de eso, el consejo implantó nuevas normas. Cualquier cambio que afectara una función crítica para un cliente ahora tenía que pasar revisión legal, evaluación de riesgo sobre ingresos y aprobación formal de transición por parte del cliente. El tipo de política que las empresas solo redactan después de que alguien, a un precio muy alto, demuestra por qué deberían haberla tenido antes. Mi antigua empresa seguía lanzando señales de vez en cuando. Un correo cuidadoso, un contacto mutuo tanteando el ambiente, un mensaje pulido sobre querer preservar la relación. Dejé todo eso donde pertenecía, detrás de mí. No necesitaba volver a un lugar que solo entendió mi valor después de ponerle un coste a mi ausencia. En Stormwell, no tenía que alzar la voz para que me escucharan. Eso era nuevo. También lo era construir un equipo sin la vieja enfermedad por debajo. Un grupo pequeño, funciones claras, sin exprimir a la gente hasta dejarla seca y llamarlo liderazgo. Nolan se convirtió en el tipo de socio operativo que toda división de alto riesgo necesita. Firme, rápido, imposible de desestabilizar cuando la presión se vuelve ensordecedora. Dos cuentas importantes terminaron pasándose por el proceso normal. Sin juegos, sin presiones sucias, sin archivos robados, solo clientes tomando decisiones adultas después de haber visto suficiente. Sí, el dinero era mejor. El cargo era más fuerte. Incluso el aire se sentía distinto. Pero esa no fue la verdadera recompensa. La verdadera recompensa fue irme antes de que un sistema roto pudiera enseñarme a aceptar menos de lo que valgo y llamar a eso madurez. Me llamaban clave cuando me necesitaban para mantener unido el sistema. Solo me creí lo que de verdad hacían cuando pensaron que podían reemplazarme. Fue entonces cuando me fui.